Básicamente lo que quiere este proyecto, el objetivo que tenemos con él, es focalizar el derecho a la ciudad en Patraix y La Fuensanta y en el municipio de Burjasot. Que la ciudadanía de estos barrios, que la vecindad se sienta representada y ser parte de las decisiones que afectan su entorno. Les comunitats en les que hem treballat són tant persones com organitzacions. Aquestes són les que haurien de tindre el poder de decidir. És una participació en la qual s'apropien del territori, de l'entorn i se senten representades. El barri ha tingut un creixement exponencial en tots els sentits, no? A nivell de la construcció, a nivell de pis que no n'hi ha ni de lloguer, ni tampoc n'hi ha per a comprar, i tenim que pensar que dins de lo que és la nostra percepció ha millorat molt, té unes característiques que uns altres barris no tenen, i moltes vegades jo penso que Patraix encara és un barri que és una joia per polir encara. La evolución del barrio, lo que son la propia edificación y algunos retazos de huerta y las casas de campo, pues ha desaparecido lo que son los campos, que a nivel asociativo es bastante precario, la verdad. Aún así, la asociación tiene su pequeño local cedido por el ayuntamiento, pero vamos, mínimos, no hay un centro social. Por eso es tan importante la participación de Musol y de la Asociación Integrados Mundos. Están indicando que hay espacios muy desaprovechados y que hay zonas que la gente transita, pasa y tal, pero no tienen un uso real. Jo trobo que el barri està enriquint-se, està millorant en quant a la participació, poquet a poquet. És de veres que no n'hi ha molta cultura de participació. Des del centre busquem a veure de quina manera podem generar aquesta participació. La veritat és que quan es junten es veu que es genera un ambient molt positiu i que estan passant-se bé. És important dedicar temps a espais oberts de comunicació. El temps justament és una de les coses que més ens manquen en l'escola perquè aleshores molta burocràcia i és difícil, però sí plantejar-nos la necessitat des de les direccions de generar espais oberts de participació. Con el proyecto lo que queremos es dar un valor a la importancia que tiene el actuar de manera conjunta entre las entidades, entre las personas, vecinos, vecinas de cada barrio, sobre cómo pueden impactar positivamente en su entorno. Sí, bastante, como el ángulo, lo de enfocar, que si apretas a la persona o a los mujeres, se enfoca. Como alcalde de Burjasot quiero agradecer el gran trabajo que está realizando el Consell de Xiquets y Xiquetes de Burjasot, especialmente por su implicación en el proyecto Creant Barris junto a la Asociación Musol y la Asociación Integrados Mundo durante todos estos meses. Este trabajo es fundamental para seguir imaginando y construyendo una ciudad más amigable, pensada por y para nuestra ciudadanía. Muchas veces los canales de comunicación son difíciles. ¿Cómo un ciudadano puede acceder a hablar con la administración local sobre propuestas, esas demandas que tiene la ciudadanía hacia la administración pública? Pero nosotros servir también como puente entre la administración y la vecindad. La actualidad hay un rayo de esperanza porque con Corazón y tal hay muchas ONGs que están dando servicio aquí en la barriada a distintas problemáticas, pues desde currículums para buscar empleo, ayuda psicológica, bueno, infinidad de cosas. Ha llegado un momento que estas ONGs no podían sacar adelante sus proyectos y hemos decidido crear una mesa de colectivos para unificar, digamos, criterios, fuerzas y tal y ayudarnos, porque habían programas o actividades que ninguna asociación, ninguna, podía hacer solo. Jo trobo que la participació és molt necessària, però que la cultura de participació encara no existís de manera sistemàtica per moltes raons. Aleshores pense que hem de treballar per generar aquesta cultura de participació. La possibilitat de participar l'empara totes les lleis i és un dret que moltes vegades no utilitzem els ciutadans pensant que no tenim
i aquest dret que ha costat tant moltes vegades de aconseguir. En qualsevol rol que utilitzen dins de la comunitat sempre millorarían la posibilidad de la convivencia ciudadana. El derecho a la ciudad es nuestra hoja de ruta, el derecho a habitar. Y creo que en este proyecto el hecho de estar trabajando con las personas de los barrios, que al final son las que realmente conocen cuál es su ciudad, su calle. El treball de les cartografies ha sigut amb diversos tipus de persones de diferents edats, des de xiquets, ancians, joves, adults. El que se pretenia és donar a entendre e interpretar i se sentir que ells tenen del seu entorn i del seu barri. Este es el manual de uso que tiene unas preguntas que hay que aprender a... El xoc està adaptat per a totes les edats. És un xoc en el qual hi ha unes preguntes i podem veure les representacions dels diferents jocs on hem estat treballant. Vegem també algunes identificacions d'apropiacions, com per exemple seria l'esmorzaret o per exemple també les aliances. El festival ha sigut molt interessant. Doncs el que hem trobat ha sigut una participació de les persones, de les organitzacions i de tota la barriada que s'ha sumat a veure com estava la situació del seu barri. Una ciudad en la que las personas, y en especial los niños y las niñas, sean protagonistas reales, participando activamente en las decisiones que afectan a su entorno. I se moltes vegades ja ha recuperat apego al territori. La gent no vol dir d'on és, no? Però així hi ha molta gent que ja diu que patreix València. Porque aún así que padecemos todos los problemas sociales que puedan haber, uno y más, tenemos horizonte. Nació por solidaridad, habrá un futuro con solidaridad, y eso es un poco el asunto.